Minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a dialogar sobre un tema muy interesante que tiene que ver sobre todo con la conveniencia para los jubilados, aquellas personas que ya cumplieron 65 años de edad, y se trata de la devolución del impuesto del valor agregado IVA. Este es un proceso que empezó en el 2018 en este país. Un proceso que consiste, como digo, en la devolución de una parte del IVA a los adultos mayores de 65 años. Esta iniciativa se implementó dentro de la Ley Orgánica de la Simplificación y Progresividad Tributaria, la cual especifica que los adultos mayores que se benefician del programa pueden recibir un reembolso mensual que equivale al 100% del IVA pagado en sus compras. Sin embargo, existe un límite mensual. En todo caso, pues, para conocer más detalles de este tema, vamos a dialogar con nuestro siguiente invitado, Jorge Ayala Romero, el economista Jorge Ayala Romero, experto tributario. Ingeniero Mendoza, usted permítame que, que usted siga con la entrevista, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias, mi querido Alcides. ¿Qué le parece si empezamos con nuestra experta en el área, pues, que es la ingeniera Noemí Ceballos? Ah, qué bueno, qué bueno. Ya, empecemos con ella. Gracias, Andrés. Buenos días. Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Noemí Ceballos le saluda. El tema Hola, de la... buenos días, buenos días. ¿Qué tal? El tema de la evolución de IVA, de IVA para adultos mayores es un tema que en su momento, yo recuerdo, si no estoy equivocada, ya desde la época de Rafael Correa, pues bueno, se implementó ese mecanismo, luego se lo limitó porque se identificó que generalmente se pedían facturas a nombre de adultos mayores y se limitó el monto del IVA. Pero el tema es de que hoy existen retrasos, pero retrasos como entiendo yo, no hay caja fiscal para poder devolver los impuestos. Y supongo yo que los atrasos, no sé cuál sea su opinión, que los atrasos vienen porque generalmente estas devoluciones se las piden en efectivo. Entonces no es lo mismo el que devuelva, porque las devoluciones de los impuestos en efectivo, que devuelvan los impuestos a través de notas de crédito, ¿no? Porque el efectivo lo tiene que proveer el Ministerio de Finanzas. Entonces, generalmente, por ahí es donde empiezan los atrasos cuando hay este tipo de evoluciones. No sé cuál sea su opinión al respecto por el tema de los atrasos. Sí, Noemí, buenos días con todos. Alcides, Andrés, qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Jorge? Evidentemente esto es un tema de carácter recurrente y creo yo que la única solución a un problema de este tipo es una solución estructural. En el tema de las devoluciones, siempre he venido sosteniendo que el SRI pareciera que se olvida que no pierde su facultad determinadora cuando devuelve un impuesto. Y la devolución debe ser contra declaración inmediatamente, en el caso del IVA a los otros sectores y en el caso de el IVA a los mayores de edad o a los adultos de tercera edad debería ser contra presentación de solicitud sin mayor demora. Evidentemente que hay un tema de flujo de caja que debe ser resuelto, pero creería yo que una solución a este tema podría ser que a través de mecanismos automáticos el adulto mayor puede ingresar o pueda declarar sus facturas en el sistema y automáticamente le llegue la nota de crédito desmaterializada que pueda ser usada o negociada en mercados de valores o en cualquier lado para que pueda hacer uso de la misma sin necesidad de estar esperando que el SRI proceda a una devolución. Esto es un tema que solo ha venido conversando muchísimo tiempo, aplica tanto para cualquier tipo de devolución, es decir, que contra presentación de declaración el contribuyente tenga la posibilidad de en el sistema tener su nota de crédito desmaterializada y poderla usar automáticamente. Okay. Esto no será y evidentemente está generando este tipo de problemas de flujo de caja del gobierno, ¿no? Ok, como un mecanismo más simplificado que existe para la devolución de IVA de exportadores, que no es tan inmediato, pero sí hay una liquidación provisional, por ejemplo. Sí, con una liquidación provisional que le permita al adulto de tercera edad
contar con ese cartón en principio, que es un activo para él, y ese cartón lo puede negociar inmediatamente en cualquier parte y con eso, con un descuento pequeño, evidentemente, porque es liquidez inmediata y podría hacer uso inmediatamente de esos valores, ¿no? Yo creo que por ahí está la solución al problema. En algún momento se había pensado en tener un mecanismo de cámara de compensación de notas de crédito a través de la plataforma del SRI para que quien quiera negociar notas de crédito pueda hacerlo mediante este mecanismo de cámaras de compensación y no tengan que recurrir al mercado de valores. Podría ser un mecanismo mucho más amistoso y menos costoso desde el punto de vista de permitir a la gente que tenga notas de crédito que transen en un mercado regulado por el propio SRI sin la presencia de intermediarios, ¿no? Que también podría ser interesante desde el punto de vista de los costos de transacción asociados a la negociación de notas de crédito, ¿no? Okay, interesante. Jorge, regularmente, y lo digo por experiencia, ¿no? Cuando recibimos el dinero producto de esta devolución del IVA, lo utilizamos para consumo, o sea, para comprar medicina, para comprar alimentos. Entonces, yo digo, ¿no? A ver, no me van a dar el billete, me van a dar una nota de crédito, que me la den tácitamente como cuando usted va con su tarjeta de crédito a comprar algo, alguna medicina. Yo voy con mi tarjeta de crédito que se llama nota de crédito del SRI a comprar a cualquier centro comercial, a alguna botica que la pueda recibir y resolvemos el problema, ¿no le parece? Sí, sí, Alcides, el problema es la sistematización de ese proceso, ¿no? Por eso te decía yo que una solución a eso es que en la propia plataforma del SRI tú puedas negociar tus notas de crédito y ante esa posibilidad inmediatamente quien te compra nota de crédito te transfiere y tú tienes el recurso inmediatamente. Esa es una opción. Eh, Evidentemente que hay una discusión que es un poco más de fondo, que es el hecho de la forma, y ya Noemí algo tocaba sobre el tema de las limitantes que el SRI ha venido poniendo al tema de las devoluciones en cuanto a montos y a una serie de conceptos Claro. que están asociados a la devolución de IVA a adultos mayores, porque en Ecuador echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y hay muchísima gente que venía abusando del concepto. Entonces, en realidad es necesario que se busque un proceso de sistematización y algo más amigable para el adulto de tercera edad, ¿no? Evidentemente, creo que esa sería la solución. Ingeniero. Sí, gracias, Alcides. Ahora, causa incomodidad, por decirlo menos, estimado Jorge, este asunto, porque ya van varios meses y tú sabes que los adultos mayores pues ya están en la curva descendiente de su productividad. No es lo mismo pues el que produce a los 35 o 45 años que a los 75 o 85. Entonces, ese valor lo tienen como parte de su presupuesto. Entonces, al momento de no recibirlo varios meses por un tema que, según lo que te estoy justamente escuchando, es un asunto de sistema o de procedimientos, pues realmente lo que la gente cree es que le falta plata, Jorge, para serte franco. No sé si esa es la verdad o ambas cosas son verdad, que le falta No, plata al Ministerio de Finanzas y que por eso no lo devuelven. Andrés, esa es la verdad. En realidad es un tema de liquidez. Por eso te decía que la solución ante un problema de liquidez es cambiar el activo. En lugar de darle al adulto de la tercera edad, darle dinero porque no lo tiene el SRI, no lo tiene el Ministerio de Finanzas, le das un cartón negociable que lo puede utilizar en cualquier parte. Entonces, en realidad creería yo que ese es un mecanismo de solución alternativo ante la falta de recursos del Ministerio de Finanzas y del Servicio de Rentas Internas. El tratar de lograr entregarle al Perfecto. adulto mayor un activo que diga que vale $100 y ese activo que vale $100 pueda ser vendido inmediatamente a través de una cámara de compensación que el adulto mayor la pueda negociar con cualquier contribuyente que quiera comprar notas de crédito en ese momento. Podemos hacer, por ejemplo, un ejercicio así hipotético, por supuesto, ante tu excelente idea. Claro, Como, yo te decía, a ver, Andrés, que si alguien gana $100, si alguien, perdón, tiene una devolución, metió una solicitud de devolución de $100, esa solicitud de devolución, una vez verificado que los comprobantes sean válidos y que el contribuyente sea tercera edad,
automáticamente se debe registrar un crédito contra el contribuyente de $100. Es decir, ese adulto mayor tendría un papel que diga que vale $100. Inmediatamente va a aparecer alguien que quiera pagar sus impuestos y le va a comprar ese papel, me invento, por $99 y le va a transferir al señor los $99 a su cuenta. Ok, me queda clarísimo. Y me parece... Al final del día eso es lo que hace el mercado de valores hoy en día, Andrés. Eso es lo que hace el mercado de valores a través de un sinnúmero de compañías que ofrecen este servicio. Lastimosamente, para valores pequeños y para transacciones tan pequeñas como estas, los adultos mayores muchas veces no tienen el conocimiento del caso. Creería que una ayuda del Servicio de Rentas Internas en este sentido, para hacer más amigable el proceso de transacción de notas de crédito, puede ser una solución. Claro que sí. Y solamente ya en la parte legal, digamos, ¿eso se necesita una resolución del SRI o necesita alguna reforma legal? Es una resolución nada más del SRI para que proceda a sistematizar, a cambiar el procedimiento nada más. Clarísimo. Yo creo que con eso, con tus respuestas a Noemí, Alcides, y con la insistencia mía, te la hago porque conozco a varias personas de la tercera edad que justamente están en esa situación y que se quejan, pues. Y otros nos escriben también preguntando al respecto. Ok, una vez que... Sí, algo más me ibas a decir. Sí, Andrés, disculpa que interrumpa y aprovechando la presencia de Jorge y que estoy viendo aquí el universo, yo no sé si Jorge pudo ver, pero el día de ayer y antes de ayer se publicó la nueva tabla del impuesto a la renta de personas naturales. Para todos los que nos están escuchando, las personas pagan impuesto a la renta de forma progresiva y todos los años el SRI publica la tabla en función de índices y dependiendo del tema de canasta básica y un sinnúmero de cosas. Pero bueno, en todo caso, eh, hay un monto por el cual uno empieza a pagar impuestos, que es de, ¿cuánto era? 11.000, me parece que era 11.000 tanto. Bueno, en todo caso, el 11.902. 11.902, exactamente. Está exentos de ingresos hasta 11.902. El Esa es la punto- nueva. Ajá, nueva esa es la tabla. nueva tabla para el año 2024. El tema estaba en que habían dividido este valor para 12, que da como 900 y tantos de dólares, y decían que las personas que mensualmente ganaban a partir de 900 tantos empezaban a pagar impuestos. Y lo que yo quisiera aclarar, y no sé si Jorge coincide, que no es tan así. Porque si uno gana 11.902, las personas que están bajo relación de dependencia al año, exactamente al año, aquí hay que descontar el IES. Entonces, descontado el IES, ya obviamente disminuyen ingresos y por tanto no es que necesariamente a partir de los 990 y tanto de dólares que sale la división de 11.902 para 12, uno empieza a pagar impuestos, sino que tiene que ganar superior a 2.000 y pico de dólares para que descontado el IES uno empiece a ganar impuestos. No sé, Jorge, si vio también las publicaciones que estaban por ahí en redes sociales. Interesante eso. Sí, Noemí, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Evidentemente yo siempre he sido partidario y esto es algo que se lo sugerí inclusive al equipo de Guillermo Lasso en su momento. Se iba a implementar, pero lastimosamente una mala comunicación del ministro Cueva en televisión terminó dando al traste con el tema de la ampliación de la base imponible. En un inicio la sugerencia iba encaminada a que todo aquel que genere renta contribuya con el Estado. Es decir, independientemente de los montos de ingreso, hay que contribuir. Si alguien gana $500, creo que una contribución de $10 al año no lo va a hacer más pobre. Es decir, evidentemente cuesta, pero bajo el concepto de corresponsabilidad fiscal, todo el mundo debería contribuir. Eso es un punto importante. Y el otro es que evidentemente a mí me cuesta porque yo fui el creador, Andrés, Alcides y Noemí, del concepto de gastos personales en la norma. Y la forma en la que se trastocó este concepto para darle paso a un tema de crédito tributario que limita un poco las deducciones y que limita un poco la posibilidad de que la gente pueda pedir sus facturas para descontar gastos, ha ido minando el tema del impuesto a la renta en el Ecuador. Estoy partidario de que se baje la fracción básica desgravada, que se alcance a un mayor número de contribuyentes, porque no tiene que ser o no puede darse que siempre sean
el mismo porcentaje de contribuyentes los que estén financiando las arcas del Estado. Todos debemos de contribuir en nuestra justa medida. Para que podamos exigir servicios y bienes al Estado, debemos aportar. Y un poco en esa línea es mi argumento a favor de que se vaya bajando la fracción básica desgravada para que más cantidad de gente pueda aportar. Hoy en día, solo para ponerte un ejemplo, cerca del 20% de la población económicamente activa es la que aporta vía impuesto a la renta al Estado. El otro 80%, porque gana valores más bajos de los mencionados por Noemí, prácticamente no aporta al Estado, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Ok, Jorge, hay un mensaje que quería dar a conocer también. Realmente tenemos algunos, pero voy a leer uno a través del Facebook Live de Radio Atalaya 680 AM. Y nos dice lo siguiente, el señor Francisco Bedoya Quintana. El señor Francisco Bedoya Quintana, que debo entender es de la tercera edad, dice, de ninguna manera esa podría ser la solución, con las tremendas trabas que ponen a todo nivel los ineptos burócratas. ¿Qué opina, mi estimado Jorge? Bueno, es que partimos de una ineptitud y si ya decimos que no hay forma de corregirla, pues lo mejor es apagar la luz. Hay que buscar alternativas y soluciones al problema. El Estado no tiene plata. Entonces, en realidad, esto es un viacrucis que no solo lo viven los adultos de la tercera edad, lo viven los empresarios inclusive, porque llegan momentos en que recibes la nota de crédito o recibes la resolución y no recibes la nota de crédito de parte del SRI por falta de dinero. La solución inmediata a esto es que puedas monetizar ese dinero a través de mecanismos de transacción, ¿no? Creo yo que puede ser interesante, pero bueno, no soy dueño de la verdad y creo que ante la calentura que puede sentir la persona de la tercera edad por esta ineficiencia, evidentemente cualquier solución que no pase por entregarles el dinero va a parecer no viable, ¿no? Claro, claro, es comprensible. Noemí también tenía algún comentario ahí. yo también. A ver, dele. Alcides, a ver. Mire, en el Ecuador, Jorge, hay 504.491 personas entre discapacitados de la tercera edad que reciben su devolución del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Cuando pagan cualquier servicio pues, que se sirvan, etcétera. Este es un subsidio del Estado, ¿verdad? Entonces, estaba escuchando a algunos economistas decir que por qué dentro de este gran paquete de subsidios que tiene el Estado, ¿por qué no se elimina este subsidio? Además de otros que ya están empezando a ser discutidos, una manera de focalizar los subsidios a los combustibles, por ejemplo. Pero yo le pregunto, ¿qué tan sólido es, Jorge, este beneficio que reciben estos 504.000 entre discapacitados y jubilados? ¿Qué tan sólido desde el punto de vista legal es esto como para que nadie vaya a decir que este es un subsidio que debe ser eliminado? A ver, Alcides, y me voy a desdoblar porque evidentemente soy economista y en las clases de economía no siempre argumento en contra de esto y no puedo dar marcha atrás a mis criterios. En realidad es un tema de principio. El tema de subsidios, cuando tú no lo focalizas adecuadamente y no les pones un límite de tiempo y no les pones un objetivo claro, no sirven. Un subsidio sin un objetivo claro, sin un horizonte de tiempo definido, no tiene sentido. Cuando yo monto un subsidio, estoy renunciando a algo para darle algo a alguien y evidentemente lograr un cambio en algo. La pregunta es, cuando yo le entrego estos recursos al discapacitado, al de la tercera edad, ¿por cuánto tiempo va a ser? ¿Qué espero lograr a cambio de ello? Segundo, no tengo una focalización adecuada de quién es el discapacitado o la persona de tercera edad que está recibiendo el recurso. Puede ser alguien de alto nivel socioeconómico que esté beneficiándose de un subsidio que quizás no lo necesita. Entonces, en realidad yo soy enemigo de los subsidios que nacen desde este punto de vista. Lastimosamente, en tributación, tú tienes dos tipos de exoneraciones, las objetivas y las subjetivas. Y cuando haces este tipo de exoneraciones a las personas que suelen ser políticas, no al tipo de renta, sino a la persona, que suelen ser de carácter político, es muy difícil desmontarlas por el costo político que trae implícito. Pero si me preguntas a mí, yo estoy en contra absolutamente de este tipo de subsidios ineficientes que no están focalizados
que no tienen un horizonte de tiempo y tampoco un objetivo definido. Noemí. No, y que se pueden prestar también a, como decíamos, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Jorge, pasando a otro tema y aprovechando la entrevista, el tema de la reforma. ¿Qué opinas sobre la autorretención que se va a aplicar a compañías denominadas grandes contribuyentes y la viabilización de este tema? Porque hasta el momento el Servicio de Rentas Internas no se ha pronunciado y se entiende bueno, ya la ley está vigente y que debería aplicar ya, o al menos a partir del 1 de enero del 2024. Sí, yo pensé, Noemí, que había visto reformas malas, como la anterior, del gobierno de Lazo, y esta, Perdón. ¿no? O sea, en realidad es un Frankenstein. Yo la reforma de Lazo Tal que agregué. la consideraba mala, realmente pésima. Se mezclaron una serie de conceptos. Por un lado, querían motivar la entrada de capitales a través de mecanismos de pago de impuestos únicos a la transparencia del patrimonio, y por otro lado establecían contribuciones solidarias al patrimonio, es decir, un shampoo. En este gobierno veo una reforma, solo para ponerte un ejemplo, que traen a colación un beneficio para los no residentes en el Ecuador con una residencia temporal pagando sobre ingresos de fuente, y sin embargo en esa misma norma ponen una norma para atraer rentas de ecuatorianos en el extranjero. Entonces, en realidad es un shampoo. Y ya en la parte medular de tu pregunta, yo te diría que es un mecanismo anticipado de generación de recursos, evidentemente, el que ha buscado el Estado a través de estas autorretenciones a los grandes contribuyentes. A mí no me gusta particularmente porque todos estos sistemas presuntivos de determinación de renta anticipado terminan dando como resultado que el contribuyente tenga que reclamar al fin de año por impuestos retenidos en exceso. Yo siempre, y se lo planteé al gobierno anterior y lo he venido sosteniendo, que la solución a este tipo de problemas es la eliminación del concepto de la retención en la fuente y llegar a la liquidación del impuesto a la renta de acuerdo a la fecha de constitución de las compañías, con lo cual todos los meses vas a tener flujo de caja, es decir, cada mes va a haber un cierre fiscal. Ya el cierre fiscal no va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre, sino va a ser de acuerdo a tu fecha de constitución, y todos los meses vas a tener recursos por parte del Estado, porque todos los meses tendrás compañías que tendrán que ir liquidando su impuesto a la renta. Esto no es un invento nuestro, lo tiene Estados Unidos, y es una forma de asegurarte flujo de caja, eliminando el concepto de retenciones en la fuente que da lugar a este tipo de abusos de establecer autorretenciones. Principalmente los grandes perjudicados son los exportadores, autorretenciones que pueden llegar hasta el 3%, cuando quizás tus márgenes de intermediación o de comercialización no lleguen a esos valores y tengas que pedir devoluciones o pago en exceso al final de año. Sí, de acuerdo. O sea, luego trataron de ajustarlo a la tasa impositiva del sector, que es lo que debe de emitir el Servicio de Rentas Internas como porcentaje de retención, que es lo que hoy no está todavía normado. Y bueno, se espera de que debe estar en los próximos días, ¿no? Todavía no se ha pronunciado por este aspecto, pero es un tema interesante el que menciona sobre la liquidación con fecha de la constitución de la sociedad. Em, en general no veo, no sé cuál sea su opinión, no veo que la reforma genere mayor ingresos tributarios a menos de la condonación de intereses. Es una reforma bastante plana en cuanto a recaudación. Coincido contigo, Noemí, que es una reforma súper tibia, más allá de el ya cacareado cuento de la remisión de intereses y multas, que lo hemos tenido en todos los gobiernos y que está sentando un precedente nefasto desde el punto de vista de que todos los contribuyentes van a esperar a que el nuevo gobierno haga un proceso de remisión y con eso me condonan mis intereses y multas, porque todos los gobiernos lo vienen haciendo. Más allá de ese precedente nefasto, es la única vía recaudatoria concreta que han hecho y de carácter temporal por este gobierno. Yo veo bastante tibia la reforma, como te decía. No es una reforma que si tú ibas a hablar de estímulos al empleo y la inversión, yo hubiese tocado, por ejemplo, el impuesto a la renta de personas naturales, hubiese bajado quizás la tarifa de impuesto a la renta de personas naturales, hubiese tocado el IVA con un IVA diferenciado, es decir, esperábamos una simplificación tributaria,
creo que yo lo dije en alguna entrevista pasada, la coyuntura del gobierno, la coyuntura política a la que se enfrenta a estar en un año eminentemente electoral, condiciona cualquier reforma estructural que pudiese haber ejecutado. De esa manera, creo yo que ni siquiera es una reforma recaudatoria, es una reforma que por ahí incorporó algunos proyectos de ley que estaban en la reforma tributaria, en una propuesta de reforma tributaria del gobierno anterior, como la zona franca, como la CFC. Es decir, para mí no es un proyecto bien articulado y no es un proyecto que tiene un objetivo claro y lógico en su articulación. Sí, coincido. Parte es de una propuesta de reforma que no vio la luz del gobierno anterior por la coyuntura política que en su momento da la muerte cruzada, ¿no? Sí, Ahí y sí, hay reformas que son buenas, hay Exactamente reformas que ya son buenas y son 10 malas, de la ¿no? mañana. algo está diciendo Jorge. ¿Qué decía Sí, Jorge? sí, decía que hay reformas que son buenas, pero que temporalmente quizás no sean adecuadas. No era el momento para meter una reforma de este tipo. Lastimosamente, creo que muchos funcionarios públicos y principalmente del Servicio de Rentas Internas se alinean demasiado rápido a los conceptos que dictan los organismos multilaterales sin tomar en consideración la realidad del país. Si tú me preguntas si en países donde la inversión extranjera, donde el peso del país geopolíticamente es importante, te diría que articulemos un tema de CFC Rule, articulemos un tema de residencia fiscal temporal para inversores. Pero en un país como el nuestro, donde nadie quiere venir por la inseguridad, por la delincuencia, donde el empresario está saliendo del país, donde el empresario quiere irse, poner una norma como la de CFC Rules para tratar de atraer rentas en el extranjero es prácticamente decirle al inversor ecuatoriano, mira, te saco. Jorge, además de que no tiene sentido si el año anterior pusiste un régimen de regularización de activos. O sea, hoy todos los que regularizaron están ya expuestos y dices ahora de que vas a tener este régimen de las compañías foráneas, las, ¿qué? CGF, no me recuerdo las iniciales, CFC pero Rule. sí, exactamente, pero el tema de las compañías foráneas, entonces es un tema contradictorio, o sea, ahí es donde dejas en evidencia que el país tiene muy poca seguridad, no quiero decir seguridad jurídica, porque no necesariamente es seguridad jurídica, pero sí como confianza en el Estado como Cero tal. estabilidad Cero en las estabilidad, reglas, claro. exactamente, Cero estabilidad. cero estabilidad, porque un año dices una cosa y el siguiente sigues poniendo impuestos a las personas que tienes en el radar y no amplías más bien tu base de contribuyentes, que es tal vez por donde debería apuntar el gobierno, desde mi punto de vista. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Esa es un poco la realidad. Yo te diría que están haciendo que quizás el inversor ecuatoriano se sienta que para él las situaciones son distintas al inversor extranjero. Al inversor extranjero le permites, por ejemplo, pagar por ingresos de fuente y al inversor ecuatoriano le dices, si usted invierte, le va a hacer pagar por renta mundial. Es Exacto. ilógico, me parece que es un absurdo que en la misma norma tengas esos dos conceptos, pero como te digo, creo que a la persona que está haciendo esta reforma simplemente se dedicó a copiar y a pegar artículos de reformas anteriores sin buscar un objetivo claro, ¿no? Solo una pequeña aclaración, porque igual es importante para los que nos escuchan y él sí es que tiene una pregunta. El punto de la residencia temporal lo quitó la Asamblea, por si acaso. No pasó al final como última versión. Lo que sí dejaron fue el tema de las foráneas. Okay. Sí, pero eso era algo que estaba en la primera versión de la ley, pero la Asamblea lo quita, esa residencia temporal, y lo que dejaron nada más bien la Asamblea es el que incorpora este tema de las sociedades foráneas. De acuerdo, Sí, totalmente de sí. acuerdo. Ujú. Las 10 de la mañana con 3 minutos, don Alcides. Sí, a propósito de la aprobación de esta ley de eficiencia económica que envió pues el presidente con el carácter urgente que ya fue aprobada, ya está hasta publicada en el registro oficial, hay un acápite que dice de que las compras superiores a $500 tienen que necesariamente ser pagadas a través de la banca, ya no en efectivo. Es una buena medida, Jorge. Mira, yo creo, Alcides, que este tipo de reformas en realidad no tienen mayor impacto en el tema de lo que quieren controlar. Es decir, yo le escuchaba a la ministra Palencia decir que con esto van a tratar de combatir el lavado y el narcotráfico y por ahí no pasa. No pasa por ahí, porque si pasara por ahí yo te pregunto, ¿por qué no 500? ¿Por qué no 0?
¿por qué no decir que toda transacción automáticamente debe ser hecha por el sistema financiero? En realidad, si alguien hacía porque el año anterior era 1.000, ahora es 500. En realidad, si esto fuese una solución de fondo, lo que hace la gente es, en lugar de pedir, de hacer una operación de 500, hace 2 de 200 y se acabó el problema. Y en realidad no es una solución de fondo el problema estructural del uso de efectivo. Nuestra economía tiene un problema estructural, que es que en muchos sectores se usa efectivo. Yo recuerdo haber sido miembro del directorio de un banco aquí en Ecuador, y una de las preguntas que le hacía a los operadores del banco era: ¿por qué siempre tenemos gente en las ventanillas cuando tú vas a otros países del primer mundo y en realidad no hay ni ventanillas, hay escritorios para atender a la gente que muy remotamente llega al banco? Y en realidad es un tema sociocultural en el Ecuador, que da hasta chiste, porque cuando tú te vas a Estados Unidos y quieres pagar con un billete, dicen: usted es ecuatoriano, porque el billete está todo arrugado por la gran cantidad de uso que le has dado al billete, ¿no? Y en realidad es un tema sociocultural. Yo creo que si solucionas esos problemas de economía que son estructurales, como la parte agrícola, como la parte de informalidad en las bahías, y logras hacer que esta gente de alguna manera u otra se formalice y entre en el radar, con esto vas a lograr que la economía sumergida empiece a salir a flote. Es un problema estructural que, te digo, con esas medidas un poco tibias no se solucionan. Oiga, y Yo hay le una podría- realidad, hay una realidad, pues el 23% de la población está bancarizada y el resto, ¿cómo hace? El que no tiene ni una tarjeta, increíble, pero es la verdad, ni una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, y entonces tiene que usar Sí, el dinero, pero no le queda más. es muy difícil para muchísima gente acceder al sistema financiero, ya sea por localización geográfica de las entidades financieras en sus territorios, o por la dificultad de los costos de transacción, de ir a retirar dinero del banco continuamente o ir a pagar con una tarjeta. Hay lugares todavía en Guayaquil, Alcides, que no aceptan tarjetas de crédito. Ajá, exacto. Entonces, Eso es cierto. evidentemente Es eso es verdad. una locura, ¿no? Es una locura porque te obligan a sacar Sí, es que es efectivo. cierto. Y el otro punto es que hay recargos en ciertos establecimientos cuando pagas con tarjeta. Eso no debería Esa es existir. otra, cierto. Eso sigue manteniendo. Todavía sigue existiendo. Necesito eso. Claro. Exactamente. De acuerdo. Ambas cosas son, digamos, exacto. Que no puedo pagar. Las 10 de la mañana con 7 minutos, solamente en ese aspecto, el de los $500, Sí, quiero insistir un poquito ahí, Jorge, para que tengamos claro. ¿Qué pasa? Porque me decían, es que mucha gente compra motos que valen $1.000 o $1.300 y son gente que lava, o microtraficantes o cosas por el estilo. Pensemos que alguien ahora va a comprar algo que vale $1.000 o que vale por encima de 500. En ese caso, ¿cuál sería el proceder de un comercio, pongamos? Es que Andrés, a ver, hay dos cosas. Primero, el que vende no No tiene le- ningún problema en recibir el efectivo. El problema es para el que lo paga. El que lo paga, ese gasto es no deducible del impuesto a la renta si no está bancarizado. Entonces, en el ejemplo que tú planteas, si yo soy Claro, si yo soy un lavador o un no me narcotraficante y voy a interesa. comprar una moto en efectivo, Ya, a mí no me afecta porque no necesito ni el gasto ni el crédito tributario. Entonces, en ese sentido, la reforma no pasa por ahí. ok. Yo creo que el Es que objetivo que es buena persiguen, la aclaración porque mucha gente está confundida y dice, entonces ya no voy a poder hacer. Era lo que yo trataba de explicarle al inicio al CIDES, de que no es un tema de que no puedes pagar, es Ok. solamente un tema de deducibilidad. Pero a quien le afecta es a la compañía formal, si es que yo quiero tomar como deducible ese gasto. Pero al microtráfico, al narcotraficante o lo que sea, no le Sí, interesa porque no va a deducir gasto, porque su exacto. negocio en sí ya es ilícito. claro. Entonces, es lo de menos eso. Entonces, y el que percibe el ingreso, lo único que tendrá que conocer a su cliente por tema de WAFE, y esto es, y hay montos mínimos, $10.000 y por encima, ¿no? Entonces, como dice Jorge, que coincido totalmente, el que recibe el ingreso le da igual como me estés pagando. Le da igual cómo me estés pagando. Ya, ok, está clarísimo. El informal que no va a deducir, porque además o está ilegal o lo que sea, pues o se pasó ya del monto del cupo de deducir, porque también hay gente que dice, yo ya mi gasto es más de X, Impacto ya personal. no tengo para qué, y de pronto no pide el tema de esa deducibilidad.
pues es el que realmente se afectaría. Y hablamos de que no sé si hay un porcentaje, se conoce de gente que utiliza el mecanismo de deducción de los gastos, o antes de la reforma que hizo Simón Cueva, digamos, o no hay ese porcentaje más o menos dentro de los usuarios del SRI. No es visible, Andrés, pero ya te digo, ese es un hijo mío que perdí en realidad porque esa reforma de la inclusión de gastos personales en el Ecuador la incorporé yo en el 2007. Una Y gran idea, una sí, gran en idea. La realidad no, usan en Chile y en Chile la hacen con éxito. sí, déjame decirte que no fue una idea mía, evidentemente, la incorporamos porque no es que inventamos el agua tibia, ya existía en otros países del mundo, pero la intención primaria era que tú puedas deducir cualquier cosa y por cualquier monto. Ah, Bajo un ya. sistema integral, si tú mañana, en el caso de Andrés, que viste bien, vamos a suponer Andrés se compra un terno Armani Estados Unidos. de $5.000 y ese terno Armani te lo quieres deducir, te lo puedes deducir porque el SRI no pierde nada con esa deducción de Andrés. Si Andrés se deduce el terno de $5.000, yo voy a poderle cobrar al sastre el ingreso, el impuesto sobre los $5.000 que facturó. El Estado no pierde nada. Hoy en día, lastimosamente, la gente no pide facturas ni Es visibiliza cierto. la transacción porque no hay los incentivos para hacerlo. Sí. De acuerdo, y era lo que yo siempre he Sobre esto sí. sostenido de que es algo contradictorio el hecho que limites el tema de gastos porque lo que está generando es que no pidas ya factura a tu nombre. O sea, a mí me preguntan, ¿qué factura? Y le digo, ya me da igual porque ya tengo mi cupo de gastos. Entonces, es un efecto. Que no le Y lo devuelven. limitas a sectores en los cuales no necesito facturas porque lo limitas a salud, educación, que son sectores Exacto. formales donde en realidad sí declaras y no lo pones hacia los rubros en los cuales tenía la intención de transparentarlo, ¿no? Claro, y el ejemplo más que lo vivo yo, perdón que vaya a poner No, aquí es que nombre, está y es bien. súper lady esto, es la peluquería. Ujú. O sea, yo llevo yendo ya 2 años a la misma peluquería, jamás me han dado una factura. Y que es ojalá un no me estén secreto, escuchando. y Noemí, que es un No me secreto que estén el gasto de metiendo. peluquería de las Pero, mujeres es un tema, Pero es un tema tabú que nadie pero sabe a ambos qué. se benefician, pues. Oiga, y no, y lo peor es que cada vez y cuando Ah, me dicen, transfiere a otra cuenta bancaria. claro. Entonces, Pero también es cierto. Entonces, porque le dicen, ¿sabes qué? claro, es Con un eso tema no de le cobro el IVA. IVA. Claro, es un tema de IVA, es un tema de renta, o sea, de pagar el impuesto de renta, porque no me están generando factura. Y además me dicen transfiere a una cuenta y cada vez a un tercero. Entonces, claro, supongo que por un tema bancario también, porque el banco tiene que reportar de dónde está ingresando todas las transferencias. Entonces, yo el otro día hice un cálculo rápido y siquiera en el año por persona, estamos hablando $1.000 más o menos en Por peluquería. persona. Por Sí. persona. Mujeres. Mujer, Claro, claro, claro. claro, Es que las mujeres usan mucho más y les claro. cuesta más. Oye, son como $20 que cobran por una Por eso, picada, o sea, por alguna vaina de eso. Sí. multiplique los 20 por las 52 semanas, me salen como 780. Y de ahí gastos extras que uno se puede ir haciendo, imagínense. Que las uñas, que Cuénteme que yo tengo 4 hijas, o sea que me cuesta. Ya voy a hacer el cálculo anual. Porque es Ese es verdad. el misterio, ese es un misterio no revelado, Andrés y Noemí Alcides. En realidad, el gasto de la mujer en peluquería es un tema que nunca, no ha habido nadie que pueda lograr calcular cómo establecen ese costo, ¿no? Porque es en realidad un costo bastante alto el tema de la peluquería en las mujeres. Belleza en Y general. Belleza en general. Los doctores, por eso identificaron a los ¿Cómo? doctores, los que operan, a los Los cirujanos. cirujanos plásticos que facturan buenas cantidades. Sí, Sí, qué pacto. y no pide facturas, ¿no? Y la gente no pide facturas porque no las puede utilizar. sí es que facturan, claro, no piden. Tienes toda la razón. Si no Y quieren. sí pero sí los identificaron, ¿no? O sea, ya por lo menos hacen a veces control. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer acompañarlos. Igualmente éxitos para ti, para Visual Consulting, y un abrazo fuerte para toda la familia. Entiendo, no sé si vas a pasar acá o en la playa, pero sé que tu papá, que Julio Ayala está, dice, atrapado allá en Palmar. Por la No sé lluvia, si por la lluvia. voluntaria o involuntariamente. Él dice que por la lluvia, involuntariamente, por la lluvia, pero dice que es por la la lluvia. lluvia. Sí, todavía no definimos el lugar de fin de año, pero lo importante es pasar en familia, que eso es lo más importante de todo, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Era el experto en materia tributaria y realmente un conocedor del tema, el consultor y Jorge Ayala Romero.
Nosotros vamos a hacer una pausa comercial luego de esta muy interesante charla y muy práctica sobre todo, porque hemos citado casos prácticos, ¿no? Del tema del IVA, claro. de la evolución del IVA, luego de lo de los $500 y las deducibles en gastos, por ejemplo, de belleza, por decir, que